Oramos al Señor. Padre nuestro, Dios santo, creador de todo lo que existe, Dios del cielo, de la tierra y de todo lo que en ello hay. Estamos, Dios mío, delante de tu presencia, delante de tu palabra que es pura, tu palabra que es santa, tu palabra que es verdadera, tu palabra que es como martillo que quebranta la roca, tu palabra que es como espada que penetra, como lo dice tu palabra, Señor, hasta lo más profundo del ser, diciendo los pensamientos, Señor. Estudiar tu palabra es conocer tu pensamiento, es escucharte a ti, directamente hablándonos a nosotros. Por lo tanto, te rogamos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo unigénito, a que tú entregaste en propiciación por los pecados de nosotros, tu iglesia, que tú nos ayudes a poder entender tu palabra. Dios mío, estamos delante de ella, ayúdanos a hacerlo con reverencia, con solemnidad, a mí, vil pecador, a poder exponerla con fidelidad a las Escrituras y a tu iglesia a poder entenderla, Dios mío, en santidad y en rectitud delante de ti. Espíritu Santo, clamamos a ti para que tú también bendigas esta exposición de tu palabra, esta palabra que tú inspiraste a los escritores antiguos a que podamos entenderla según tu santa voluntad. Que toda la gloria sea para ti, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el texto que hemos estudiado, a nosotros como cristianos evangélicos, no nos debería caber duda que es de autoría divina. Conocemos la Escritura como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, que toda Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y este mismo texto lo escribió el rey David, dice la palabra, y él mismo dice en 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, que el Señor ha hablado a través de él, que el Espíritu Santo ha puesto su palabra en su boca. Por lo tanto, para nosotros como cristianos, evangélicos y protestantes, es importante prestarle especial reverencia, prestarle especial atención a lo que la palabra de Dios nos dice y a la vez poder reflexionar acerca de las verdades que ella tiene, porque la palabra de Dios es verdad. La iglesia es santificada en la palabra de Dios. Cristo Jesús, cuando hizo la oración en el libro de Juan, le dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y este texto, el del Salmo 14, también reviste una especial importancia para el tema que tenemos que tratar el día de hoy, porque condensa de manera bastante clara cuál es la condición de toda la humanidad delante de Dios, que es santo. Y este mismo salmo se repite de manera literal prácticamente en el Salmo 53. Son las mismas palabras que utiliza después el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Es, por lo tanto, importante que nosotros prestemos atención a lo que Dios nos quiere hablar a través de su santa palabra, que es la Biblia Sagrada el día de hoy. Y en el texto que hemos leído se nos muestra a Dios mirando a los necios y no mira su apariencia. El primer versículo dice que el necio dice ¿dónde? En su corazón. Más allá de los labios, más allá de lo que aparente, más allá de lo que haga, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y luego, en el versículo 3, por favor, leámoslo todos juntos de manera al unísono. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto resume cuál es la condición de todas las personas de la humanidad, y es el tema que se me ha invitado a analizar con ustedes el día de hoy. Yo de verdad celebro y doy gracias a Dios porque esta iglesia está estudiando estos temas que son tan importantes para la iglesia en el día de hoy, cuando también hay tanta oposición a la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de la corrupción radical de la humanidad, cuando hablamos doctrina que también se ha llamado doctrina de la inhabilidad total del hombre o de la depravación total, nosotros la podemos percibir cuando miramos a nuestro entorno, cuando vemos el estado de la sociedad caída, cuando miramos a las personas como viven apartadas de Dios. También tenemos que ser honestos que también nosotros la podemos percibir cuando nos examinamos con honestidad a nosotros mismos, lo que está en nuestros pensamientos, lo que está en nuestro corazón, la forma en la que muchas veces nos hemos conducido en la vida. Pero principalmente, y lo que nos debería importar más todavía, más allá de lo que percibimos, más allá de lo que vemos, es lo que está en la Escritura. Lo que está en la palabra de Dios, palabra que es infalible, que es inerrante, que es verdadera y que para la iglesia del Señor
es sin duda alguna suficiente. Y esta doctrina, el pastor Marco ya lo dijo al principio, se sistematizó en un periodo histórico posterior a la Reforma Protestante. Este momento del cual se celebran 501 años, este año, en el cual Martín Lutero, el monje agustino, clavó las 95 tesis en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, en una denuncia a la corrupción moral y teológica de la Iglesia Católica Romana, que era la iglesia que estaba dominando en Occidente hasta ese momento. Ellos tenían la palabra de Dios cautiva en una lengua que la gente no podía entender, incluso se predicaba en una lengua que las personas no entendían, y estaba prohibido leer la Escritura y traducirla a los idiomas que la gente pudiera hablar, comprender y estudiar. Sin embargo, la reforma no empezó ahí. Hubo momentos de pre-reforma que se llamaron, como en la historia ustedes después podrán investigar, a Pedro Baldo, a John Wycliffe, a Jan Hus, quien fue incluso martirizado por la iglesia por predicar la verdad. Otros reformadores en la época de Lutero fueron Juan Calvino, estaba John Knox, Ulrico Zwinglio, también estaba Felipe Melanchthon, entre otros. Todos ellos levantaron las 5 banderas de la fe protestante reformada, las 5 solas que se llamaron sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, sola Scriptura, partiendo por la sola Escritura, ¿no es verdad? Quien levantaban la soberanía de Dios en salvar al pecador solamente por gracia, a través de solamente la fe en el único y solo mediador, que es Cristo Jesús, solamente para la gloria de Dios el Padre. Más adelante esta historia siguió. Dios levantó varones como George Whitefield, Jonathan Edwards. Vemos el movimiento puritano transversal que llevaron el estandarte también de la verdad. Pasó que en el siglo XVII comenzó a surgir un movimiento impulsado por los discípulos de un hombre llamado Jacobo Arminio, quienes presentaron doctrinas ante las cuales los reformadores, o quienes tenían la doctrina reformada, vieron que se estaba volviendo un poco a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Por lo tanto, convocaron a un sínodo, a un concilio en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, y elaboraron los 5 puntos de la fe reformada, que algunos llaman los 5 puntos del calvinismo, también se llaman los 5 puntos de Dort, y el primer punto habla de esto, de la condición de la humanidad delante de Dios desde Adán hasta nuestros días. Vayamos por favor a Romanos 5, versículo 12. En Romanos 5, versículo 12, dice la Escritura lo siguiente: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a algunos hombres, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cito a Juan Calvino: con su alejamiento de Dios, el hombre arruinó toda su posteridad, pues con ello pervirtió todo el orden de la naturaleza. Cuando se deformó en el hombre la imagen celestial, no solo ha sufrido él, el hombre que pecó, este castigo consistente en que la sabiduría que tenía, el poder, la santidad, la verdad y la justicia, se haya transformado en ceguera, en debilidad, en inmundicia y en vanidad e injusticia, y toda su posteridad, todos los descendientes de Adán y Eva, y ahí estamos nosotros, nos vimos contaminados por causa de estas miserias, dice Calvino. Lutero comenta este mismo pasaje de Romanos 5 de la siguiente manera: el pecado original es no solamente la ausencia de una cualidad en la voluntad, ni mucho menos una mera ausencia de sabiduría o entendimiento del juicio, sino que es la ausencia, presta atención, ausencia absoluta de toda rectitud y de potencia en todas las facultades, tanto del cuerpo como del alma del hombre en su totalidad. Y es esta misma inclinación a lo malo, la repugnancia por lo bueno, es decir, el hombre desde Adán hasta nuestros días aborrece lo bueno y ama lo malo. Tiene una aversión, un rechazo hacia la luz y ama las tinieblas, que se ha traspasado de generación en generación.
Al respecto, por ejemplo, Agustín de Hipona dice lo siguiente, presta atención. Ya sea que se trate de un infiel condenado o de un fiel perdonado, este es un cristiano, ni el uno ni el otro, ni el incrédulo ni el cristiano, engendran hijos perdonados, sino que hijos condenados, porque engendran hijos según su naturaleza corrompida. Este mismo de los llamados padres de la iglesia griega, todo el género humano, nace sujeto a la culpa de Adán, de la cual nadie puede librarse. Y así nosotros lo vemos en la historia sagrada desde el principio. En la Biblia nosotros vemos que Adán y Eva, Dios le da la ley, hace un pacto de obras con ellos, y ellos ¿qué hacen? Transgreden el pacto. Ellos violentan el pacto de Dios y ellos pecan. Luego lo vemos en sus hijos, Caín y Abel. Nuevamente la maldad se manifiesta en el género humano. En la historia sagrada, gracias a Dios que contamos con la Biblia y tenemos el don de Dios, el Espíritu Santo, que es la fe para poder creer en ella, nosotros vemos que no pasan ni siquiera 10 generaciones y Dios hace un primer diagnóstico de la humanidad. Vayamos a Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5, dice así. Estamos en el principio, antes incluso de Noé. Vio el Señor que la maldad del ser humano era poca, era mucha en la tierra, era muy grande, y que todo designio de los pensamientos del corazón, de la raíz del hombre, no algún designio, todo designio del pensamiento del corazón del hombre era a veces al mal, era de continuo solamente al mal. Notemos la manera en la que la palabra de Dios remarca la condición de la humanidad ya desde el principio. Después del diluvio, cuando Dios barre de la faz de la tierra a la mayoría de los seres humanos, vemos que incluso Noé comete torpezas, sus hijos pecan, la sociedad se organiza y ¿qué quieren hacer? Una torre, lo que afrenta al Creador, como la historia de Babel y su infame torre. Nuevamente el pecado sigue surgiendo, se sigue manifestando en toda la humanidad. Según los cánones de Dort, lo que estamos estudiando el día de hoy, dice así: el hombre en un principio era totalmente santo, pero se alejó de Dios por la insinuación del demonio y por la voluntad libre, y se privó a sí mismo de los dones de los que estaba revestido. Y a cambio ha traído sobre sí y sobre toda su posteridad, en lugar de aquellos dones, ceguera, oscuridad horrible, vanidad, perversión de juicio en su entendimiento, maldad, rebeldía y dureza en su corazón, y así también impureza en todos sus afectos. Y el capítulo 2, el punto 2 de estos cánones dice: como fue el hombre después de la caída, tales hijos engendró. Esto lo vemos nosotros, como decía en un principio, en la sociedad, cuando nos examinamos nosotros mismos, no según el humanismo, según las filosofías de esta tierra, sino que según el estándar que es la santidad de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos un examen certero de quiénes somos delante del Dios Santo, cuando nosotros analizamos y nos comparamos, tal vez no con el que está en la cárcel, el violador, el asesino, sino con el Hijo de Dios, el varón perfecto, vemos sin duda alguna que tenemos pecado dentro de nosotros. Lo vemos en la sociedad, lo vemos en nosotros mismos, incluso desde los niños más pequeños. Porque al niño no hay que enseñarle a mentir, no hay que enseñarle a desobedecer a los padres. Todo lo contrario, a los pequeños hay que enseñarle a no mentir, hay que instruirlo a no ser desobedientes, hay que instruirle a no tomar lo ajeno, porque la maldad viene en el hombre desde que nace. Y en efecto, a todas las personas sin distinción. Miren, vamos a ver dos alcances de esta enseñanza de las Sagradas Escrituras. Que el pecado afectó a todas las personas de la humanidad, con la única excepción de ¿quién? De nuestro bendito Señor Jesucristo. Y también analizaremos el individuo en particular, cómo todo lo que el hombre es fue también afectado por el pecado. Hoy en día se habla mucho del lenguaje inclusivo, pero si hay un mensaje que es verdaderamente inclusivo, iglesia, es el mensaje que encierra a toda la humanidad bajo pecado y bajo el juicio de Dios. Vayamos a Romanos 3, por favor, versículo 19 y 23. Vamos a leer esos dos versículos del capítulo 3 de Romanos. Romanos 3, 19 y 23. Dice así:
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, para aquellos que les gusta discutir u oponerse a la verdad de Dios, para que toda boca se cierre. ¿Y algunos queden bajo el juicio de Dios? No, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Job se hace también un análisis de cómo podrá el hombre presentarse ante Dios totalmente pervertido en su maldad y en su pecado. Job 25, versículos 4 al 6. Voy a leer de la Biblia, de la versión Reina Valera contemporánea, porque me parece que es un poco más claro, pero dice así. Job 25, 4 al 6. ¿Cómo podrá justificarse el hombre ante Dios? Nadie que haya nacido de mujer está limpio de pecado a los ojos de Dios, y tenemos que pensar que Dios es tan santo, tan puro, que ante los ojos de Dios nada está limpio de impureza, ni siquiera la blanca luna ni las brillantes estrellas. Todo hombre, todo ser humano es impuro delante de Dios y es miserable como un gusano. En Eclesiastés 7:20, y aquí vemos la sabiduría misma de Dios hablando. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay quien no peque. Esas mismas palabras las dijo el rey Salomón cuando estaba dedicando el templo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. No hay ser humano que no peque, no hay persona que no cometa pecado en su vida. Incluso el profeta Isaías, cuando hace esta profecía, esta promesa maravillosa, el Mesías sufriente del Cordero de Dios, en Isaías 53 dice en el versículo 6, todos nosotros, no algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Entonces vemos cómo este mensaje de la Biblia, esta descripción que hace de las personas de la humanidad, los encierra a todos, como diríamos en buen chileno, los mete a todos en un mismo saco, de que todos, sin excepción alguna, delante de Dios, somos lamentablemente pecadores. ¿Quién podría entonces, estimada iglesia, hermanos, hermanas, quién podría tener la osadía, la desfachatez de pararse frente a Dios, a la verdad de las Sagradas Escrituras y decir que está limpio de pecado? Cuando la Biblia, y hay muchos más textos que en virtud del tiempo no vamos a estudiar, la Biblia es clara en señalar y es enfática y lo repite en reiteradas ocasiones que todas las personas delante de Dios han pecado. Y esto, como también mencionaba, desde que los niños son pequeños, desde su nacimiento. El salmista dice en el Salmo 58, versículo 3, lo siguiente. Salmo 58, 3. Los malvados se pervierten desde que alguien les enseña, desde que nacen, dice la Escritura. Desde el vientre materno, va incluso antes del nacimiento. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Esas son las mismas palabras que dice el rey David en esta oración de confesión en el Salmo 51, versículo 5. Nosotros conocemos el texto y detengámonos un momento en ese versículo. Dice así: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Existe esta noción de que los niños nacen buenos, que nacen, incluso algunos dicen, no, tal vez nacen neutros, la sociedad los corrompe. La Biblia nos da a entender aquello. La Biblia dice que nacen en pecado, son formados incluso en maldad. El rey David, mire, pensemos en el rey David por un momento, el salmista. El rey David, a quien Dios llamó para traer justicia y paz, venciendo a los enemigos de su pueblo Israel. Sin embargo, este rey comete una torpeza no menor. La Escritura así lo declara. Nos cuenta que el rey un día salió a pasear por la terraza, miró a una mujer que no debía, una mujer casada, él cayó en adulterio, él pecó grandemente, él trata incluso de encubrir su pecado y termina cometiendo homicidio. Sin embargo, el rey es un día confrontado por la palabra de Dios en boca del profeta Natán, y él reconoce su pecado. Y este rey que Dios había utilizado para traer paz a su pueblo, un rey con el que Dios mismo había hecho un pacto que conocemos como el pacto davídico, que se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este rey, cuando cae en su conciencia de pecado, llega a decir incluso, en maldad he sido formado
y en pecado me concibió mi madre. Si nos comparamos con el rey David, nosotros somos pequeños. ¿Quién de nosotros ha compuesto un salmo que esté en el canon bíblico? ¿Con quiénes de nosotros Dios ha hecho un pacto que se cumple en Jesucristo? Sin embargo, este hombre, a pesar de aquello, llega a esta conciencia clara de su pecado y dice: en maldad he sido formado y en pecado he sido concebido. La Biblia es clara y enfática en señalar que nadie se escapa de esta descripción, que iglesia no lo hace cualquiera. Lo hace Dios mismo. El Dios que todo lo llena. El Dios que cuando usted está pecando está ahí mismo presente, porque Él es omnipresente. El Dios que en este momento sabe lo que uno está pensando en nuestra mente. En tu corazón Dios lo sabe porque Él es omnisciente. Entonces, ¿cómo no va a ser verdad lo que la Biblia dice acerca de la condición del hombre? De que todos, sin excepción, desde Adán hasta nuestros días, lamentablemente, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, estamos manchados por el pecado. La única excepción es nuestro Señor Jesucristo, quien por obra del Espíritu Santo nació de un nacimiento virginal en la Virgen María, cortando esta transmisión del pecado de generación en generación. Es por esto, iglesia, que el nacimiento virginal de nuestro Señor es una doctrina tan importante de defender. Cuando el liberalismo teológico se presenta y lo pone en duda, Cristo nació de una virgen, porque así la transmisión del pecado desde Adán hasta nuestros días en Cristo se interrumpe y Él verdaderamente nace puro y limpio y libre de pecado. A Él sea, a nuestro Señor, la gloria por siempre. Todas las personas hemos pecado, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en la Escritura, y hay otros textos, tal vez usted después podrá estudiar con mayor detención, que así como dice que todas las personas están incluidas en esta descripción que Dios hace, Dios también hace un diagnóstico interno del hombre. Dios dice cómo está el hombre en su interior e indica que también todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre hace, está también contaminado por el pecado y no existe nada en el hombre que sea santo y que sea incluso aceptable o que el hombre pueda hacer por causa del pecado que tiene aceptado delante de Dios, que es santo. Esta doctrina también, hermanos, que nosotros no la inventamos, sino que la extraemos de la palabra de Dios, que en las Escrituras Sagradas nos dice que todo el hombre está afectado por el pecado en su intelecto, en sus emociones, en sus intenciones, en sus obras, en su relación con Dios y en todo lo que Él puede hacer para tratar incluso de salvarse, que finalmente se vuelve siempre y siempre insuficiente. Vayamos por favor a Romanos 3. Romanos 3, vamos a leer del versículo 12 al 18. Y fíjense cómo el apóstol toma la escritura del Antiguo Testamento para conectar el pensamiento que Dios le estaba revelando cuando estaba redactando esta carta. Dice así: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hablamos de cosas buenas como dar una limosna, lo bueno delante de Dios, lo que pueda ser aceptable delante de Dios, menos aún obrar para la salvación propia. Y cuando la Biblia dice en este texto que no hay hombre que haga lo bueno, se nos informa que todos pecamos de omisión. Pecar de omisión es cuando el hombre falla en hacer lo que es bueno delante de Dios. Y sigue diciendo este texto lo siguiente, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Bastante romántico, ¿no? Veneno de áspides, veneno de serpientes hay debajo de la lengua de los labios del hombre. Su boca está llena de maldición y de amargura. Con esto se nos informa también que el hombre peca de palabra. Cuando el hombre debería nacer para la gloria de Dios, debería nacer alabando al Creador del universo y a su Salvador, que es Jesucristo. El hombre, ¿qué hace? Tiene la boca llena de maldición y de amargura, y es como que tuviera la boca llena de veneno. El hombre no solamente peca de omisión, también peca de palabra delante de Dios. Versículo 15, presta atención. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos.
sus pies se apresuran para derramar sangre. El hombre peca también ¿de qué? En su intención. Es lo que quiere hacer, finalmente pecar. Versículos 17 y 18. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus labios. Y ahí también vemos el pecado del hombre en la relación que tiene hacia Dios mismo. Entonces vemos, iglesia, cómo en estos pocos versículos se nos hace una descripción tan certera en la cual vemos cómo es el hombre delante de Dios en su interior. Primero habíamos dicho que todos los hombres han pecado. Todas las personas, sin excepción, están manchadas por el pecado. Y aquí vemos que todo lo que es el hombre, todo lo que la persona es, está también afectada por el pecado. Tanto así que el hombre en su estado natural, sin venir al Salvador que es Jesucristo, peca de omisión, peca de palabra, peca de intención y peca de una actitud rebelde, de una rebelión delante de Dios. Voy a citar un párrafo de la Confesión de Fe Bautista de 1689, que está tomada de la Confesión de Fe de Westminster, que es previa, diciendo: por este pecado, nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva, cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, porque la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado. Ahí vemos esta descripción general. Y ahora vemos la descripción particular. Y totalmente corrompidos, totalmente afectados, totalmente contaminados en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Ahora, esto no significa que el hombre sea tan malo como puede hacerlo, porque incluso el peor de los pecadores pudiera llegar a ser peor. Pero sí significa que todo lo que nosotros somos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro corazón, como la Biblia lo indica, que es el centro del ser, la raíz del hombre, está afectada por el pecado. Voy a citar a R.C. Sproul en una cita de 1996 diciendo que esta doctrina de la depravación total significa corrupción radical. Esto significa que todos nosotros, usted y yo, dice él, somos depravados, es decir, somos corruptos en todo nuestro ser. No hay ninguna parte de nosotros, lamentablemente, que no haya sido alcanzada por el pecado. Nuestras mentes, nuestras voluntades y nuestros cuerpos se han visto afectados por el mal. Prestemos atención a las palabras mismas de nuestro Señor, las palabras del Maestro en Mateo 7, versículo 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23, dice nuestro Señor: porque de adentro, no es de afuera, no es de la sociedad, no es que la sociedad corrompa al hombre, es el hombre quien corrompe la sociedad. Dice el Señor, y si quiere discutir, discuta con Cristo. Porque de adentro, del corazón del hombre, y miren lo que sale de nuestro corazón: malos pensamientos, adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. La raíz del hombre, el corazón del ser humano. Y por eso hablamos de corrupción radical, porque incluso la palabra radical etimológicamente viene del término raíz. Y si la raíz está afectada, todos los frutos, todo lo que el hombre hace, todas sus obras, todo lo que expresa con su boca, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones e intenciones, están de una u otra manera afectadas por el pecado, contaminadas por el mal. Y pregunto, si Dios es santo, ¿va a recibir algo, aceptar algo que esté manchado por el pecado? Es imposible que Dios, que es santo, tenga comunión con lo impuro. Es imposible que Dios, que es luz, tenga comunión con las tinieblas, como la misma palabra así lo indica. Hay quienes dicen que pueden sentirse algo puro, pero si vamos a la Escritura, se nos cuenta también que el corazón del hombre es engañoso. Dice Jeremías 17:9, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y en el versículo 10 sale Dios diciendo: yo lo conozco, dice Jehová. Es por eso que hombres de Dios como Lutero decían: temo más
a lo que viene de dentro de mí que lo que viene de fuera. Y pensemos en él, en el periodo en el que vivía Roma, el papado, había estados católicos que querían matarlo, y él decía: yo no temo eso, temo más a lo que viene de dentro de mí que lo que viene de afuera. Es por eso que, según la doctrina bíblica, más allá del nombre que podamos ponerle los hombres al sistematizar nuestra doctrina, la doctrina bíblica de la palabra de Dios nos indica, primero, que todos están afectados por el pecado, y segundo, que la persona está afectada en todo lo que la persona es, también por el pecado. Vayamos a Isaías, el primer capítulo de Isaías. Aquí Dios hace también una descripción del pueblo de la nación de Israel. Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6, dice así. Y aquí vemos a un verdadero profeta de Dios hablándole al pueblo de Dios. No le está haciendo cariñito, le está diciendo la verdad. Esa es la labor del verdadero profeta. Dice así: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, es decir, están afectados en su intelecto por el pecado. Sigue diciendo: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Y miren, pone una figura de un hombre absolutamente putrefacto por causa del pecado que tiene en el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, desde la planta del pie hasta la cabeza, todo lo que el hombre es, delante de Dios, es como si fuera un hombre en el que no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y si uno va un poco más antes en la Biblia, en Deuteronomio 28:35 es la misma advertencia que se le hace al pueblo de Dios, que vendría sobre ellos como castigo por causa de la desobediencia a la ley que Dios le estaba dando, la pudrición, la corrupción de todo el ser. Esta doctrina, esta enseñanza de la Biblia, tiene implicancias que son en esta vida y que son, y lo que es peor, implicancias eternas por toda la posteridad. Y esta corrupción radical se manifiesta en el hombre. Vamos a ver las manifestaciones que tiene. Ya vimos algunas, pero nos adentraremos un poquito más en ellas. Primero, en una rebelión contra Dios. En Juan capítulo 3, Evangelio según Juan capítulo 3, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Juan 3, 19 y 20. Es sin duda algo trágico. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vemos acá la rebelión del hombre manifestándose ante Dios. Todo aquel que hace lo malo, y aquí indica, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí vemos, iglesia, cómo el pecado de la humanidad incluso se manifestó cuando esta luz misma, que era Jesucristo, vino al mundo. Aquella luz que había sido profetizada en el Antiguo Testamento por Isaías en el capítulo 9, cuando se nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en la tierra, en la sombra y en la oscuridad de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Y Cristo mismo vino al mundo, Cristo mismo vino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se paseaba por Galilea, por Judea, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios. ¿Y qué dijeron los hombres en su día? Tiene demonio. Es el príncipe de los demonios que está aquí presente. Lo rechazaron, lo acusaron, finalmente lo terminaron asesinando en el madero de la cruz. Por eso que Jesucristo mismo, cuando ve Jerusalén, en Mateo 23, versículo 37, él hace un lamento que se produce a causa de la rebelión del pueblo de Dios mismo hacia él, diciéndole: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. ¿Cuántas veces quise y no quisiste, pueblo rebelde? Porque así es el hombre. Esa es una manifestación del pecado en la vida de la persona, en una rebelión contra Dios. La luz misma vino al mundo, pero los hombres la rechazaron y amaron más las tinieblas.
Otra manifestación del pecado en la humanidad es que el hombre quiere practicar solamente el mal. Y tiene esta tendencia inherente al pecado y a la maldad. En Efesios 2, versículo 3, dice la Escritura lo siguiente. Aquí está el apóstol hablándole a la iglesia, a los ya convertidos, y hacen un poquito de recuerdo contando el testimonio de cómo era su vida pasada, diciendo, Efesios 2, 3, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí se está dirigiendo a los cristianos hablando del estado de pecado cuando vivían antes en la oscuridad de la muerte, de la pecaminosidad antes de Cristo, y les dice que eran pecadores por naturaleza, dando a entender que el hombre nace con este estado de pecado. La naturaleza del hombre es pecaminosa, por lo tanto sus acciones, ¿qué serán? También pecaminosas, también el pecado. En Mateo 17, versículo 12, nuestro Señor en el contexto es consultado acerca de Elías, el que vendría. Y el Señor les dice, Mateo 17, 12, mas yo os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá en mano de ellos. Aquí nuestro Señor se está refiriendo a Juan el Bautista, que ese era el Elías que vendría antes del Mesías, y que los hombres, dice Cristo, hicieron con él todo lo que quisieron. Nosotros vamos a la Biblia y vemos qué hicieron con Juan el Bautista. Dijeron que tenía demonio también, lo persiguieron, lo encarcelaron y lo terminaron decapitando, lo mataron. Y ahora, mire, a veces pasamos por alto, pero las palabras de Cristo, toda la palabra de la Biblia debe ser preciosa en nuestro corazón y prestar atención a lo que ella nos dice. Dice, hicieron con él todo lo que quisieron. No había una fuerza externa. Nadie les puso una espada, un cuchillo en el cuello, les dijo, vayan y maten a Juan el Bautista. Hicieron con él todo lo que quisieron. No hubo una coerción, no hubo una fuerza externa. Lo que hicieron con Juan el Bautista fue porque quisieron, un pecado tremendo. Pensemos que Cristo mismo dijo de Juan el Bautista que no había habido otro mayor nacido de mujer. Profeta del antiguo pacto, Juan el Bautista. Hicieron con él todo lo que quisieron, lo terminaron matando. Porque el hombre, además de la rebelión que tiene hacia Dios, quiere solamente pecar. Y es que el hombre, aquí vemos una tercera manifestación de la pecaminosidad de la humanidad en la persona, es que es una persona que está esclava al pecado, está atada a la maldad y está inhabilitada e incapaz de venir a Dios. Se manifiesta, por ejemplo, se nos expresa en Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8, diciendo así, las intenciones de la carne llevan a enemistad contra Dios. Ahí vemos la rebelión del hombre hacia Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Vemos la desobediencia de las personas a la ley de Dios. Y vemos acá la incapacidad del hombre. Ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vemos cómo el hombre entonces está atado al pecado, se rebela contra Dios, quiere solamente pecar y además está afectado por una incapacidad inherente de poder hacer el bien. No puede agradar a Dios. Y este mismo texto en 2 versículos lo repite y lo remarca varias veces. No puede, no obedece, no puede. Por ejemplo, también en segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26. 25 y 26 dice así. Se le da un consejo a los pastores que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vemos también que el hombre, por causa del pecado, es un esclavo del pecado, un esclavo del diablo, un esclavo de la maldad. Cristo mismo dijo en Juan, conocemos el texto, en Juan 8, versículo 34, el que hace pecado es esclavo del pecado. Esas mismas palabras prácticamente son las que denuncia el profeta Elías a Acab cuando se apodera de manera maliciosa de la viña de Nabot. En 1 Reyes 21, versículo 20, en la segunda parte del versículo le dice, tú te has vendido al pecado, tú te has entregado al pecado. En la versión Reina Valera contemporánea queda más claro y dice,
te has hecho esclavo de la maldad en presencia misma del Señor. El hombre está atado al pecado, no puede transformar su vida por sí mismo. Una pregunta retórica al respecto. Jeremías 13:23. Aquí con esto queda bastante claro cómo es la incapacidad del hombre de poder cambiar su forma de ser delante de Dios. Dice así, Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel? ¿Podrá el etíope cambiar el color de su piel? ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Así también, ¿podrán ustedes hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Y es que la persona se rebela contra Dios, quiere hacer el mal, es esclava del pecado, y la Biblia también nos dice que se encuentra en un estado de muerte espiritual. La palabra de Dios, que es veraz, nos pone al hombre, antes de venir a Cristo, no en un estado de gravedad, de que está gravemente enfermo, sino que nos dice que está muerto en términos espirituales delante de Dios. En Colosenses 2, versículo 13 lo dice con estas mismas palabras. Y vosotros, la iglesia en Colosas, y vosotros estando muertos, no estando enfermos, un poco afectados, espiritualmente muertos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo el Señor, perdonándoos todos los pecados. En Efesios 2, versículo 1, nuevamente el apóstol está hablando a la iglesia y les dice, y él, Cristo el Señor, les dio vida a ustedes, les dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Cristo Jesús también dijo en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, le dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque en ellas les parece que tienen vida eterna y ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ahí estaba la vida misma hablando. Los judíos en su día buscaban las Escrituras pensando que en ellas tenían vida eterna y la vida misma estaba ahí. Y Cristo les dice, ustedes no quieren venir a mí. Vemos entonces este rechazo a Dios, esta incapacidad del hombre. Y cuando Cristo les dice, ¿para qué? Para que tengan vida, no les está diciendo nada más que ustedes están muertos en términos espirituales. Para tener vida hay que venir al Maestro. Lejos de Cristo el Señor, cualquier persona está muerta en términos espirituales delante de Dios. Entonces, estimada iglesia, todos nosotros, dice la Escritura, y reitero, estas no son doctrinas que nosotros inventamos, es lo que la Biblia nos dice. Si nosotros, y lo repito nuevamente, si nosotros vemos el estado de la sociedad actualmente y como siempre la sociedad ha estado, desde el principio hasta nuestros días, si también nosotros nos examinamos con sinceridad al estándar de la santidad de la palabra de Dios, veremos que el pecado está en todo lo que somos y en todas las personas sin excepción alguna. Esa es la tragedia de la humanidad. Esa es la tragedia, esa es la mala noticia. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué significa Evangelio? Buenas noticias. Para que haya una buena noticia tiene que haber una mala noticia. Y la mala noticia es que todas las personas, y la Biblia lo dice, todas las personas han pecado. La persona nace en pecado, nace en maldad, vive en pecado y va a morir de esa misma forma si es que no viene a Cristo el Señor. Si es que no reconoce su pecaminosidad, si no se arrepiente y viene a Cristo el Señor para perdón de sus pecados. Vimos también que esta maldad del hombre, esta condición de pecado, se manifiesta en todas las personas, en todo lo que el hombre es, se manifiesta en una rebelión hacia Dios, se revela, se manifiesta también en que el hombre no puede hacer el bien, que es esclavo del pecado y que está muerto en términos espirituales. Y esa es una terrible noticia y nos da cuenta también de la gravedad de la situación de la humanidad. Por eso que nosotros estudiamos estas doctrinas, no tanto porque fueron sistematizadas hace 500 años o ya en el 1600 cuando fue el concilio, el sínodo de Dort, sino porque es sumamente importante que todas las personas podamos tener una verdadera noción de quiénes somos nosotros, cuál es nuestro real estado delante de Dios que es santo, de Dios que es justo y que necesitamos todos venir al Salvador. Cuando Cristo el Señor da la gran comisión que nosotros le hemos llamado, comisiona a todos para que se predique el Evangelio, dice a algunas personas, a toda criatura, porque se parte de la premisa de que todas las personas, sin excepción alguna,
necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan escuchar que hay el Salvador, que existe el Salvador. No un Salvador cualquiera, es Cristo Jesús el Señor. Aquel que de verdad nació libre de pecado, que pudo cumplir toda la ley de Dios y a la vez tomó el lugar de los pecadores, como quien les habla en la cruz del Calvario, para poder satisfacer la justicia de Dios. Entonces, esta doctrina da cuenta de la tragedia, de la realidad de todas las personas en la humanidad. Una humanidad perdida, absolutamente esclava del pecado, absolutamente afectada por el pecado. Miren, por causa de la maldad del hombre que tiene esta noción de que existe Dios, fundó las religiones. Y vemos una infinidad de religiones en toda la raza humana, tratando de hacer obras, hacer méritos, hacer cosas que fueran dignas de alguna deidad. Sin embargo, la Biblia nos dice que delante de Dios, que es tan puro, tan santo, nada de lo que nosotros podamos hacer va a ser finalmente aceptado delante de Dios. Solamente la obra perfecta de su Hijo Jesucristo fue aceptada delante de Dios el Padre, porque Él fue el único que nació libre de pecado y que a la vez tomó el lugar de los pecadores en la cruz del Calvario. Tanta pecaminosidad de la humanidad y tanta pecaminosidad nuestra es grave. Se manifiesta en todas estas formas que yo explicaba anteriormente, que es la palabra de Dios, que lo dice. Y también podemos ver la gravedad de esta situación en la gravedad del castigo. La Biblia nos habla que este pecado que el hombre tiene, y seguir viviendo en ese pecado, seguir viviendo en esta rebelión, en esta rebeldía en contra del Creador, seguir viviendo en esta forma de vida, apartado de Dios, esclavizado al pecado, en oposición a la verdad, con una aversión natural e inherente a la luz que es Cristo Jesús, tiene una consecuencia. Y esta consecuencia es gravísima. Es una consecuencia de carácter eterno. Entonces el pecado del hombre tiene unas consecuencias temporales mientras el hombre vive, pero también tiene, por desgracia, para nosotros pecadores, una consecuencia eterna. Y la Biblia habla de un lugar real, que es el infierno. Habla de la condenación eterna en el infierno. Pasar por esta vida de esta forma, sin reconocerse pecador, sin confesar los pecados, sin venir a Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Porque miren, más allá de que entró la enfermedad en Edén, de que Adán y Eva trajeron el castigo de una vida dura, de que trabajarás con el sudor de tu frente, te ganarás el pan, se produjo una consecuencia peor, en que esta comunión que existía entre Dios y el hombre, que era muy cercana, se rompió. Y por causa del pecado, Dios, que es santo, quedó absolutamente alejado del hombre, una criatura pecaminosa, una criatura infectada por el mal, como lo dice el texto de Isaías que habíamos leído. Una separación absolutamente insalvable para el hombre. Nada que el hombre podía hacer entonces es aceptable delante de Dios. Queda el hombre absolutamente inhabilitado. Miren, Dios es justo. ¿Estamos claros, cierto? Dios es justo. Y la Biblia nos habla que Dios es justo. Entonces, si Dios es justo, ¿qué va a hacer con el pecador? ¿Lo va a castigar? Miren, la Escritura hace una pregunta retórica también en Génesis. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? ¿Y qué es lo justo? Que el pecador pague por su pecado. A veces se nos dice, no, es que Dios ama al pecador, solamente odia su pecado. Sin embargo, la Biblia, miren, en el Salmo 7, versículo 11, se nos dice que Dios está irado con el pecador, contra el impío, todos los días. Todos los días. La Biblia se nos dice, para aquellos que no están en Cristo Jesús, la ira de Dios está sobre ellos. La espada de la ira de Dios está sobre ellos, se está cerniendo, está ahí puesta para que en cualquier momento que Dios lo determine, esa persona deje este mundo y se enfrente a la condenación eterna. ¿Acaso el juez de la tierra no va a hacer lo que es justo? Y ahí se nos revela también la gravedad de la situación del hombre en su estado de pecado. Porque lo justo es que el transgresor pague por su maldad. Y como decía, miren, no es algo abstracto lo que es castigado en el infierno. Escuche con atención, no es el pecado del pecador castigado en el infierno, sino que es el pecador por su pecado. Y el infierno es su lugar real.
Es por eso, iglesia, que esta doctrina nos pone en un entredicho con consecuencias eternas y que son nefastas para toda la humanidad que no viene a Cristo como el Señor en arrepentimiento y fe. Y es por eso que Él mismo, nuestro bendito Señor Jesucristo, se nos vuelve tan necesario en nuestra vida. Cristo el Señor se vuelve necesario porque todos nosotros hemos transcurrido en pecado, en transgresión delante de Él. Como aplicaciones, para ir terminando. Primero que todo, como iglesia, nosotros tenemos que tener esto en clara conciencia para poder evangelizar de manera correcta. No podemos llegar y decirle a una persona, Dios te ama, Dios te quiere feliz, y la persona vive en pecado y en maldad. Tenemos que darle a conocer la verdad en amor. Le hacemos un mal a alguien cuando tratamos de, entre comillas, evangelizarla y le decimos que siga viviendo como está viviendo. La persona debe reconocer su real condición y situación delante de Dios. Una persona perdida, esclava de la maldad, que solamente hace pecado, que nada de lo que haga será aceptable delante de Dios si no viene a Cristo Jesús. Debemos evangelizar de manera correcta. No podemos hablar de un verdadero remedio sin hacer un diagnóstico certero de la enfermedad. No puede ir un médico a una persona que está gravemente enferma y el médico le da un paracetamol. Eso no sirve. Si hablamos con una persona que está en pecado y en transgresión, tenemos que mostrarle la verdad de Dios, de las Sagradas Escrituras, en amor. Darle a conocer cuál es su estado de pecado, cuál es la consecuencia eterna que eso tendrá, para que así también Dios no demande la sangre de esa persona en nuestras manos cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En segundo lugar, iglesia, en nuestra doctrina tenemos que tratar con la ayuda de Dios, por la iluminación de Dios el Espíritu Santo, apegarnos lo más posible a las Escrituras Sagradas. Tenemos que tener cuidado con estas nociones que abundan en muchos lugares de que el hombre nace bueno, que es la sociedad la que lo corrompe, porque, pregunto nuevamente, si es así, ¿quién corrompe la sociedad? Es el hombre y la humanidad que ha hecho maldad y ha hecho proliferar el pecado y la transgresión en la tierra, por sobre la tierra. Y Dios lo viene diciendo desde el principio, cuando Adán y Eva pecan en Génesis 6, luego más adelante lo dice en boca de sus profetas, el mismo pueblo de Dios que Dios llamó para traer al Mesías a través de ese pueblo, el pueblo de Israel, se rebelaban una y otra vez en contra de Dios. Salían los profetas, Cristo mismo lo dice lamentándose más adelante en el libro de Mateo, que apedreaban a los profetas, perseguían a los que les eran enviados. Por lo tanto, que nuestra doctrina de la condición del hombre, tenemos que como iglesia apegarnos a lo que la Biblia nos enseña. Y es que, iglesia, tercera aplicación, no existe ninguna noción, no existe absolutamente ninguna noción en la Biblia de que la persona tenga alguna capacidad para escoger lo bueno. Miren, en la Escritura se nos cuenta que siempre que Dios le dio al hombre, entre comillas, la opción de escoger, el hombre escogió el mal. En el principio Adán y Eva escogieron pecar. Más adelante, cuando Dios revela su ley en el monte, le dice al pueblo de Israel, aquí está mi ley, obedece y vive, desobedece y muere. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Desobedece una y otra vez. Más adelante, Cristo mismo fue rechazado, los apóstoles del Señor, la mayoría de los discípulos, casi todos los 12, dice la Escritura y la historia, que fueron perseguidos. Muchos de ellos fueron asesinados, fueron martirizados. Entonces, ¿quién podría decir, como dije anteriormente, tener la osadía de decir que está libre de pecado? O que hay una parte de él, una parte de usted, que no ha sido afectada por el mal. Que como iglesia entonces tengamos nociones claras de la Biblia acerca de lo que nosotros somos delante de Dios. Iglesia, también nosotros tenemos que tener un especial cuidado de la autocomplacencia. De creer que nosotros podemos hacer algo bueno delante de Dios. Si nosotros, por ejemplo, estudiamos en la historia, los hombres que estuvieron más cerca de la luz veían con mayor claridad sus imperfecciones. Mientras más está uno cerca de la luz, uno puede verse realmente quién uno es. Y uno se da cuenta que en todo lo que uno hace, el pecado está entremetiéndose. Como iglesia tenemos que estar alertas, tenemos que estar siempre escudriñando las Escrituras, echando mano a los medios de la gracia que Dios estipuló en su sagrada palabra, para que nosotros podamos siempre examinarnos según el estándar de la palabra de Dios. Debemos orar constantemente, debemos escudriñar las Escrituras, debemos congregarnos,
debemos estar en comunión con los hermanos, debemos participar de la cena del Señor, debemos, porque el pecado nos puede tender trampa. Tengamos cuidado con la autocomplacencia, porque incluso nuestro Señor en la palabra dice, en Isaías 64, que incluso nuestras obras de justicia delante de Él, Él que es tan puro, llegan a ser como trapos de inmundicia. Y si nuestras obras de justicia, preguntaron predicadores en el pasado, si nuestras obras de justicia aparentemente buenas llegan a ser delante de Dios como trapos de inmundicia, ¿cómo serán entonces delante de Dios nuestros malos pensamientos? ¿Cómo serán delante de Dios nuestros pecados? ¿Cómo serán delante de Dios nuestras mentiras? Incluso que nos parece una mentirita blanca, tal cosa no existe en la Escritura. ¿Cómo serán delante de Dios nuestra negligencia en orar, nuestra negligencia en leer la palabra, nuestra negligencia en la adoración, nuestra negligencia en adorar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos? Si nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿cómo serán entonces nuestras injusticias y nuestro pecado? Tengamos cuidado, iglesia, entonces, de examinarnos según la palabra de Dios, para no cometer errores ni torpezas como tantos otros lo han hecho anteriormente. Tal vez haya quienes hayan vivido en la iglesia, pasado la vida, como dice la tradición, muchos hermanos dicen, se criaron en las bancas, nacieron en la iglesia. Sin embargo, la salvación no es por obra, no hay nada que uno pueda hacer ni vivir delante de Dios para poder ser aceptable delante de Dios. No nos podemos creer capaces de poder agradar a Dios por nuestra cuenta. La misma Biblia nos indica que incluso Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviéramos en ellas. No es de nosotros, es de Dios. Es por eso que nosotros podemos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No soy yo el que hace la buena obra, aparentemente es Cristo, es Dios el Espíritu Santo, por designio de Dios el Padre, quien nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas en esta vida, solamente por la pura gracia y por la misericordia de Dios. Es importante, iglesia, que siempre nos examinemos al estándar de la palabra de Dios. En el mismo texto que leímos al principio, en el Salmo 14, dice, y lo mencioné, que Dios dijo, que el necio dice en su corazón. Dios examina el corazón. Aunque estés en la iglesia, aunque seas miembro de iglesia, Dios examina el corazón. Que no se diga de ninguno de nosotros, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si existe alguna persona que está en este lugar que no ha venido a este reconocimiento claro de lo que la palabra de Dios hace acerca de ella misma, si esta persona está aquí, que Dios tenga misericordia en realmente mostrarte lo que eres delante de Dios. Es momento de que te pongas a cuentas con Dios. Nadie puede ser tan soberbio a creer que va a escapar del diagnóstico que Dios hace acerca de la humanidad. Tú que nos visitas, que no eres cristiano, que has vivido en rebeldía a Dios, debes escuchar el llamado del Evangelio, de esta buena noticia que parte con una mala noticia, de que eres pecador, de que necesitas al Salvador que es Cristo Jesús. Es momento de que hoy te arrepientas, de que reconozcas tu pecado delante de Dios y que vengas a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. El único, Cristo el Señor, el Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta, quien tuvo éxito en todo aquello en lo que nosotros fracasamos, quien pudo hacer todas las obras que fueron hechas aceptables delante de Dios, y a pesar de ser el único bueno y absolutamente justo, que pudo decir, ¿quién de ustedes me convence de pecado? ¿Quién no halló mentira en su boca? Él fue puesto en la cruz del Calvario. Y estando en la cruz del Calvario, entregado en manos de pecadores, como dice la Escritura, Dios el Padre cargó en su propio Hijo el pecado de todo aquel que por la gracia nos acercáramos a Él en arrepentimiento y fe. No podemos rechazar el sacrificio del madero de la cruz. Lo que Cristo estaba haciendo, estando siendo levantado entre el cielo y la tierra, como Él mismo lo dijo que Él sería levantado entre el cielo y la tierra como un sacrificio, siendo el mediador verdadero entre el Dios de los cielos y los hombres pecadores, el verdadero mediador, Cristo Jesús, el Señor. Es momento, usted que nos visita, que reconozca su pecado delante de Dios Santo y que usted no podrá hacer nada
que le pueda ser agradable a Dios si usted no viene a Cristo Jesús. Que también reconozca que existe una consecuencia eterna de este pecado, que es la condenación en el infierno. Es momento de que usted se arrepienta. Como dice la Escritura, si hoy escuchares su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Venid a Cristo el Señor hoy, y Él tendrá de él misericordia. Porque Cristo Jesús, el Señor, murió en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que Él fue sepultado, sin embargo resucitó gloriosamente al tercer día. Se apareció a más de 500 testigos. Él ascendió a los cielos, donde intercede constantemente por su iglesia, por nosotros, delante de Dios el Padre. Así como se profetizó que Cristo el Señor vendría por primera vez y se cumplió, la Biblia dice que Él un día regresará. Él un día regresará, y eso también se va a cumplir. Es por eso que usted, persona pecadora, debe encontrarse con Cristo hoy. Que Él se le presenta a Él en el llamado dulce del Evangelio como el Salvador, y no esperar encontrarse con Él en el día final, cuando Él vendrá a juzgar a las naciones, porque ya no habrá momento para el arrepentimiento. Iglesia, para terminar, esta doctrina de la inhabilidad del hombre nos debe hacer vivir a nosotros con humildad y con una constante sensación, un constante agradecimiento delante de Dios. Porque no es por nuestras obras, porque estábamos absolutamente perdidos. Sin embargo, Dios tuvo de nosotros misericordia. A pesar de nuestras injusticias y de que estábamos manchados en todo lo que éramos por el pecado, Dios tuvo de nosotros misericordia. Donde nosotros estábamos manchados por la injusticia, Dios nos revistió de la justicia de Cristo. A pesar de nuestra ceguera, Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento para que pudiéramos ver nuestra condición delante de Él y pudiéramos correr al Salvador en arrepentimiento y fe. A pesar de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía constante en contra de Dios, Él nos atrajo a Él con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, como dice la Escritura. Y a pesar de nuestra desobediencia y de nuestra incapacidad de poder hacer el bien, Él incluso preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ella. Esto debería bastar, iglesia, para que pudiéramos vivir con agradecimiento constante delante de Dios. Miren, una buena noticia, sin importar lo que tengamos o lo que no tengamos, lo que estemos pasando o no pasando el día de hoy, hoy no estamos en el infierno, y hoy no estar, y nunca más podríamos estar bajo la ira de Dios. Y nuestra perspectiva, a pesar de que estábamos muertos espiritualmente, es la perspectiva de la vida eterna en Cristo Jesús, a quien sea gloria y honra para siempre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre nuestro, Dios santo, Dios justo, Dios recto, Dios misericordioso, Dios de toda verdad, te alabamos y te exaltamos en este día por tu palabra. Dios mío, no es palabra nuestra, es palabra tuya, Señor. Dios santo, te rogamos que tú grabes estas palabras en nuestro corazón, en nuestra retina, en nuestra memoria, en nuestros labios, Señor, para poder tener siempre una conciencia correcta de quiénes somos delante de ti, de la misericordia, del don incalculable de Cristo Jesús en propiciación por nuestros pecados. Te damos gracias, Padre Santo, porque como decíamos recién, a pesar de ser seres viles, injustos y pecadores, tú tuviste de nosotros misericordia. A pesar de estar absolutamente apartados de tu gloria, tú nos has mostrado tu gloria y la gloria del unigénito del Padre, que es Cristo Jesús el Señor. A pesar de nuestra rebeldía, tú nos quebrantaste y nos trajiste a ti con cuerdas de amor, según tu santa voluntad. Dios santo, tu palabra ha sido expuesta en este día. Dios mío, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú la hagas, que sea sembrada esta palabra en nuestro corazón, que se traduzca en obras que te sean agradables, no por nosotros, Señor, sino por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre Santo, te rogamos también que tú conviertas los corazones de quienes aún están en rebeldía, de toda persona que escuche esta palabra, que tú le abras los ojos de su entendimiento para que puedan venir al conocimiento de su condición real delante de ti
y de que existe el único camino, la verdad y la vida, que es Cristo el Señor, en cuyo nombre oramos y a quien damos gloria por siempre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.